Hola, Dios les bendiga. Qué bendición para mí poder estar nuevamente con ustedes para la clase de esta quinta semana de nuestro curso seminario en teología bíblica. Es un gozo continuar sirviéndoles, ayudándoles, guiándoles en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a nuestro tema para esta semana es doctrina de santidad, una teología cristocéntrica. Doctrina de santidad, una teología cristocéntrica. Y para ponernos en contexto con nuestro tema, vamos a mirar lo que son las operaciones de Dios en la salvación. La obra trinitaria en nuestra salvación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, nuestro Padre, nos da la gracia preveniente. Nuestro Padre Creador. El Hijo nos entrega la gracia justificadora a través de su sacrificio misericordioso en la cruz. Nuestro Redentor. Y el Espíritu Santo nos proporciona la gracia santificadora. Y es nuestro santificador. Así que el Padre Creador es Dios para nosotros, el Hijo es Dios por nosotros, es decir, a nuestro favor, y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Así que toda la Trinidad o la Trinidad divina está involucrada en nuestra salvación. Pero Dios el Padre ha hecho el plan de salvación, el propósito de salvación a través del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como nos enseña las Escrituras. Así que vamos a mirar cómo nuestra teología arminiano-wesleyana es una teología cristocéntrica. Por supuesto, esto lo hacemos de una manera muy breve, de una forma muy sintética, debido al tiempo de que disponemos. En la teología wesleyana, Jesucristo es el centro absoluto de la salvación y la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, la salvación y la vida cristiana están fundamentadas en Cristo Jesús. Es decir, en lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, porque su obra mediatoria ha propiciado a nuestro favor. Tenemos esa frase paulina tan conocida en Cristo. Pablo una y otra vez señala que todo lo que tiene que ver con la salvación del ser humano se ha obrado en Cristo. Y la vivencia también de la vida cristiana, de la experiencia cristiana, es en Cristo. Estamos en Cristo. Y esto tiene múltiples implicaciones, ¿no? Muchas derivaciones teológicas, pero lo principal es que toda la obra de la salvación es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La teología de la santidad en el enfoque wesleyano se fundamenta en la gracia de Dios. La gracia. La santidad no es un esfuerzo humano propio, sino la obra de Cristo en el creyente, transformando el corazón y la vida para amar a
Dios y al prójimo. Recordemos que hemos hablado de esa teología arminiana wesleyana. Hemos hablado de la confluencia, ¿no?, de la gracia, de la iniciativa de Dios para la salvación y la participación de la voluntad humana a través del libre albedrío. Dios le dio capacidad al ser humano para decidir, y en la teología arminiana wesleyana hay una sinergia, una cooperación entre la gracia y la voluntad humana para que la salvación pueda darse. Aunque Dios ha propiciado la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, eso lo ha hecho en un sentido de ofrecer esa salvación gratuita a todo ser humano, pero cada persona tiene que tomar una libre decisión si acepta, si recibe esa gracia de Dios. En la teología arminiana wesleyana, la santidad es vista como relacional. Santidad no obedece a una mera norma legal, sino a una experiencia relacional profunda con Cristo, donde esa gracia de Dios capacita para vivir una vida de amor y obediencia. Así que es enfocada en Cristo, cristocéntrica, se fundamenta en la gracia de Dios. La santidad es por la gracia de Dios, parte de la gracia de Dios, no es por esfuerzo humano, y es relacional en el sentido de que se necesita tener una relación personal con Cristo para que la vida pueda ser transformada por medio de la gracia y se pueda manifestar el fruto de ese trabajo de Dios, de esa operación de Dios por su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo entonces aplica la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y aplica esa obra redentora de Cristo en el creyente, produciendo entonces el fruto de la santidad. El fruto de la santidad es básicamente el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo está presente en la vida del creyente desde el momento en que nace de nuevo, el momento en que recibe esa nueva naturaleza, la presencia del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ya cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros comenzamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Solamente que en la vida del nuevo creyente, cuando estamos en esa etapa de la santidad inicial, el fruto del Espíritu se muestra incipiente, es decir, casi no es muchas veces visible, ¿no?, ese fruto debido a los efectos, ¿no?, que el pecado trae en nuestra personalidad, en nuestro carácter, y todo eso necesita un proceso de transformación, un proceso de transformación, la santidad cristiana. Entonces, en la medida en que uno va creciendo en la relación con Cristo, en obediencia, ese fruto va creciendo y se va haciendo visible y va madurando en la vida del creyente. Se puede decir que en la entera santificación es cuando el fruto se abre, el fruto del Espíritu se abre en toda su plenitud. Entonces, esas gracias maravillosas del Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros se comienzan a manifestar en una forma plena, de una forma ya movidas por ese amor perfecto, ¿no?, que es el primer fruto, ¿no?, el primer elemento del fruto. Son 9 elementos, como menciona allí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, habla de esas gracias, ¿no?
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Todas esas gracias del Espíritu, ¿verdad? Forman un solo fruto y ese fruto pues se manifiesta en todas esas virtudes que pertenecen al carácter cristiano. Muchas veces nosotros eh, tenemos debilidad en una parte del carácter, en una manifestación de ese fruto, pero se debe a que necesitamos ponernos en obediencia a Dios y a la palabra, permitir que el Espíritu Santo pueda hacer su obra perfeccionadora en nosotros y ese fruto entonces va a ir creciendo, va a ir madurando y va a ir manifestándose en nuestra vida como es el propósito de Dios, ¿verdad? Pero todo esto se obra es por la mediación de Cristo, por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor, no sería posible una vida de santidad, una vida transformada por la gracia de Dios. Porque todo ha venido por gracia en virtud de la mediación del Hijo, la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la meta de esa vida de santidad o de ese crecimiento de santidad es alcanzar el amor perfecto, ¿no? Esa es la meta, el propósito al cual cada uno de nosotros debe avanzar. Amar como Cristo, ¿verdad? Como dice Primera de Juan 4:18, dice que el amor debe ser perfeccionado en nosotros, ¿no? Es un estado de gracia donde el creyente es liberado del pecado y vive en continua consagración y amor. Ama a Dios y al prójimo en ese amor perfecto. Ahora, algunos autores de nuestra tradición hueleyana han hablado de que muchas veces ese amor perfecto de Dios no se manifiesta en nosotros o no se ve, ¿no? Aparentemente esa perfección porque se manifiesta a través de nuestra personalidad, ¿no? Como les decía, hay cosas que aún necesitamos cambiar en nuestra vida, ¿no? Pero es el amor ágape de Dios, el amor perfecto que ha sido puesto en nuestros corazones en la medida en que vamos siendo transformados en nuestro carácter y vamos poniendo esas debilidades, esas falencias que tenemos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Entonces ese amor perfecto va siendo agrandado, ¿no? En nuestra vida y se va mostrando esa perfección a través de la manifestación de un carácter santificado, ¿no? Nosotros. Entonces es un proceso, ¿no? El cual nosotros hemos sido llamados, que comienza por esa santidad inicial y que sigue en crecimiento, ¿verdad? Es un crecimiento en la santidad, lo que llamamos la santidad progresiva, pero el plan de Dios, el propósito de Dios es que seamos perfeccionados y Él no va a dejar de trabajar en esa obra perfeccionadora en nosotros, ¿no? Como dice allí la palabra, la escritura nos habla de esa obra perfeccionadora del Señor, ¿verdad? En nosotros. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, dando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios sigue trabajando en nosotros, aún que hayamos sido enteramente santificados, todavía el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros en esa perfección cristiana. La perfección cristiana no es estática, sino que es una vida de crecimiento en la santidad y Dios sigue perfeccionando nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos de entera santificación o santificación completa, hablamos de que la vida, el yo, es puesto
bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesucristo no solamente quiere ser nuestro Salvador, sino Él quiere ser el Señor también de nuestra vida. Cuando nosotros nos disponemos a la obediencia, a vivir esa relación de modo significativo con nuestro Señor, y cuando nos disponemos a hacer su voluntad, a cumplir su palabra, a ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, entonces esa transformación, ese cambio se va mostrando en nosotros. Pero nos tocará hablar acerca de la entera santificación como una obra definida de la gracia de Dios, y eso vamos a estar haciendo en nuestra próxima clase, y allí vamos entonces a aclarar algunas otras dudas que podamos tener acerca de este tema. Entonces estamos revisando lo que es la teología bíblica de la santidad en el enfoque arminiano wesleyano. Entonces es una teología cristocéntrica. Eso es sumamente importante. También el enfoque arminiano wesleyano ve la salvación como una transformación del ser, una restauración de la imagen de Dios en nosotros. Esa imago Dei, que se perdió a causa de la caída, pero que en la parte moral es restaurada, ¿verdad? En la santificación, se restaura esa justicia y santidad que Dios puso en el ser humano, pero que el pecado acabó con esa justicia y santidad, ¿no? Entonces es restaurado nuevamente a través de la obra del Espíritu Santo, la obra transformadora del Espíritu Santo, ¿verdad? Se restaura entonces esa imagen de Dios. Es importante recordar que cuál fue la interpretación teológico-pastoral de Wesley sobre la justificación. Dice, Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí, ¿verdad? Entonces, ve a nuestro Señor Jesucristo mayormente como el que ama, ¿no? Que ama de modo perfecto al ser humano caído, al pecador. Y en este sentido, Wesley usó mayormente la metáfora terapéutica en vez de jurídica para referirse a la salvación, ¿no? Esto es que entendió la salvación principalmente como la sanación de la naturaleza humana que ha sido afectada por el pecado, la enfermedad del pecado, la culpa del pecado. En lugar de verla como lo hacían los reformadores veían mayormente la salvación como el perdón legal de la culpa, ¿no? La veían en términos de crimen, de sentencia, la parte de la justificación legal como tal. Pero Wesley se enfocó en la transformación del ser y la restauración de esa imagen de Dios en el ser humano. Entonces, esto es muy importante como un distintivo de la doctrina bíblica, de la teología bíblica de la santidad wesleyana. Entonces, a diferencia de un enfoque puramente judicial, la perspectiva de Wesley pone énfasis en la gracia santificadora. Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Entonces no era una visión meramente dogmática sobre la santidad, sino que veía la santidad de modo práctico, ¿verdad? Es decir, la santidad es la restauración del amor hacia Dios y hacia el prójimo, ¿no? Entonces veía de una manera práctica esa santidad. La santificación entonces en la teología wesleyana es un proceso de sanidad interior que se da en el discipulado cristiano, un proceso de santidad interior que se da en el discipulado cristiano. Así que es un proceso, como hemos hablado, ¿no? Es un proceso que se va dando en la medida en que nosotros vamos caminando con Dios, vamos siguiendo ese camino de salvación, y ahí podemos nosotros
continuar creciendo en esa santidad a la cual nos ha llamado el Señor por su gracia, ¿verdad? Y dice que sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Así que esa santidad tiene que ser restaurada en el hombre para que el hombre pueda poder eh, acceder a la vida eterna, ¿verdad? Porque como dice la palabra, en el cielo no va a entrar nada, ninguna persona que aún cometa pecado, ¿no? Sino que necesitamos una santidad para poder entrar en esa gloria a la cual Dios nos ha llamado. Es un esfuerzo, camino de santidad es un esfuerzo diario, como decía Huele, de momento a momento, ¿no? Nosotros tenemos que ir haciendo no por nuestras propias fuerzas, sino es un esfuerzo con Dios, tomado de la mano de Dios, ¿no? Y siempre dependiendo de esa gracia. Necesitamos entonces esa vida de disciplina en la parte devocional, en la parte de la comunión íntima con Dios, en la parte de ponernos diariamente delante de la presencia de Dios con el propósito de que Él, en medio de su Espíritu Santo, continúe perfeccionando nuestra vida, transformando nuestra vida. Somos llamados a santidad, mis amados hermanos, y ojalá que este precioso curso continúe ayudándoles a comprender aún más nuestra teología de santidad, pero que los motive a una vivencia práctica de esa santidad a la cual nos ha llamado el Señor. Dios les bendiga en gran manera. Espero que esta clase sea de provecho, de bendición para ustedes y nos vemos entonces en nuestra próxima clase con el favor de Dios.